Bueno chicos, hoy día vamos a tener nuestra última clase de materia propiamente tal. Ya vamos a ver el último de los conceptos, que es esfuerzo cortante en vigas. La semana pasada vimos, en la última clase vimos esfuerzos normales. Ahora vamos a ver esfuerzos cortantes. Con esto damos por finalizada la materia ya del ramo, para la última prueba y del ramo en general. La próxima semana quedan 2 clases, vamos a usar una para hacer ejercicios, que va a ser el día martes, y el día jueves ya tendrían libre. A partir de ese día no habrían más clases, ¿vale? Ya la semana siguiente la prueba, luego la recuperativa y el examen. Así que eso, en general, hasta este punto, ¿cierto? Hemos estado estudiando lo que es, ¿cierto? Vigas. En general vimos, ¿cierto? La viga como un elemento prismático que soporta cargas transversales, ¿cierto? Vimos que las reacciones que se producen dentro de la viga en el material propiamente tal son dos. Una es el momento flector, el cual ya hemos analizado, ¿cierto? Largamente. Vimos que el momento flector generaba esfuerzos normales, ¿cierto? Que tenían una distribución lineal, ¿cierto? Partiendo de cero, desde el eje neutro, hasta valores máximos en los extremos. En un extremo íbamos a tener tracción, mientras que en el otro íbamos a tener compresión. Entonces ya sabemos bien lo que pasa con el momento flector. Nos falta por analizar qué es lo que sucede con el esfuerzo o con la fuerza cortante, mejor dicho, ¿cierto? Porque acá se producía una fuerza cortante y momento flector. En la clase pasada lo que hicimos era hacer como que la fuerza cortante no existe y centrarnos en el momento flector. Y en este caso vamos a hacer todo lo contrario, vamos a hacer como que el momento flector no existe, pero sí existe la fuerza cortante y vamos a ver qué esfuerzo produce. ¿Ya? Luego ambos resultados se pueden superponer, ¿cierto? Se pueden superponer. Está el principio de superposición que me permite hacer estos análisis por separado y luego sumar los resultados. Entonces, básicamente acá tenemos una viga, ¿cierto? Con una carga transversal. El ejemplo más sencillo, ¿cierto? Una carga puntual en la mitad. Eso produce una fuerza cortante. Acá en esta sección, que es la sección de que estamos tomando como ejemplo, si hacemos un zoom y vemos qué pasa en esa sección, vamos a tener ahí una fuerza cortante para que esté en equilibrio con la reacción que se produce atrás, que acá yo no la puse en el diagrama, quizás debiese haberla puesto, pero acá atrás, ¿cierto? Donde está el apoyo, hay una reacción y la fuerza cortante viene a restablecer el equilibrio de esta variable o de este pedazo de viga, ¿cierto? Que hicimos, en la que hicimos el corte. Un segundo, por favor. Ya. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo irá a producir esta fuerza cortante? Bueno, yo creo que es un poco intuitivo, ¿cierto? Decir que una fuerza cortante produce esfuerzos cortantes. Sí. Claro, entonces esta fuerza cortante B, que está acá, ¿cierto? Va a producir una distribución de esfuerzos cortantes transversales, ¿cierto? Sobre esta sección transversal donde hicimos el corte. ¿Ya? Aquí está esta distribución. Sin embargo, como siempre, acá no conocemos cómo es esta distribución. Nuestra tarea a partir de acá es encontrar alguna formulación matemática que nos permita describir esta distribución de acá. Para eso tenemos que notar que la existencia de esfuerzos cortantes transversales implica la existencia de esfuerzos cortantes longitudinales. Recordemos que los esfuerzos cortantes aparecen de a 4, ¿cierto? Siempre va a aparecer uno, siempre que tenemos evidencia de que, por ejemplo, existe este, ¿cierto? Para que exista equilibrio, ¿vale?
en este elemento de material, tienen que existir 4 esfuerzos cortantes más, ¿vale? Eso lo vimos al principio del ramo. Entonces, esto lo que me está contando es que además de existir esfuerzos cortantes en la cara transversal, también existen esfuerzos cortantes en caras longitudinales. ¿Ya? Y esos esfuerzos cortantes son importantes. Muchas veces las vigas, cuando son de madera, por ejemplo, se tienden a resquebrajar primero a lo largo de las fibras longitudinales debido a estos esfuerzos cortantes que se generan acá, ¿cierto? En estas direcciones, más o menos así como lo estoy dibujando ahora. En las caras transversales, si se imaginan si hicieran un corte como así, se generarían ahí esfuerzos cortantes. Dos casos particulares son los elementos de material que están en la superficie superior e inferior, ya en los cuales en esos elementos nos van a dar 0. ¿Por qué? Porque no hay más capas de material. Recordemos que los esfuerzos siempre son reacciones de la capa que cortamos. O sea, por ejemplo, los esfuerzos que hay acá en esta cara son la reacción de los esfuerzos que hay en la cara del otro corte, del otro pedazo de viga que nos estamos considerando. Entonces, en la cara superior, como no hay más material hacia arriba, entonces podemos dar por hecho que este esfuerzo vale 0. ¿Sí? Porque no hay más material hacia arriba. Lo mismo pasa abajo. En la cara de más abajo no va a haber esfuerzo cortante porque vas hacia abajo, no hay más material. Y como un esfuerzo cortante vale 0, entonces me van a dar 0 los otros 4. ¿Ya? Entonces el esfuerzo cortante en la fibra superior e inferior valen 0. ¿Ya? Y eso, si lo pensamos, en cierto sentido es positivo, porque el esfuerzo normal es todo lo contrario, es máximo en las fibras superior e inferior, y acá vale 0. Así que por ahí existe algún tipo de contrarrestación entre estos dos tipos de esfuerzo. Bueno, aquí, ¿cierto? Hay una gráfica de las deformaciones que se generan en vigas debido a fuerzas cortantes, ¿sí? Cortante puro, ¿cierto? Acá solamente está la fuerza cortante, el momento flector se ha separado, se generan deformaciones de este tipo, ¿cierto? Dentro de las características de esta deformación se puede advertir que acá, bueno, está reticulada la viga, ¿cierto? Con cuadrados. Podemos ver que los cuadrados de más arriba no se deforman tanto como los cuadrados de al medio, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vemos este cuadradito de acá, más o menos como que mantiene la forma de cuadrado, ¿cierto? Igual que este, porque los esfuerzos cortantes ya vimos que son 0 en la parte superior e inferior. Mientras que en la parte del medio, el cuadrado del medio, es el que está más deformado, ya lo que nos hace pensar de que si vale 0 en los extremos, ¿cierto? Probablemente el máximo esté al medio. Eso es como lo más relevante que hay que recalcar acá. También menciono, ¿cierto?, que en estas secciones transversales de viga se produce una deformación que comúnmente se le llama alabeo, ¿cierto? Alabeo es cuando una cara que antes era plana, ahora ya no es plana y ocupa varios planos dentro de su misma geometría, ¿vale? Como se puede ver acá, esto era plano antes, aquí ya no lo es. Eso se llama alabeo. Bueno, eso a grandes rasgos, a forma de descripción cualitativa. Ahora vamos a tratar de encontrar alguna forma de describir cuantitativamente cómo se comportan estos esfuerzos cortantes. Em, vamos a construir una relación matemática. Nosotros queremos calcular los esfuerzos cortantes transversales, ¿ya? Pero eso es un poco complicado de deducir, y se utilizan los esfuerzos cortantes longitudinales para lograr llegar a una fórmula matemática, sabiendo que son iguales, ¿cierto? Son iguales porque ¿cierto? El estado de equilibrio de un elemento de material, ¿cierto? Exige que los 4 esfuerzos sean iguales para que esté en equilibrio esa partícula de material, ¿vale?
Así que en este caso vamos a ocupar los esfuerzos longitudinales y vamos a ocupar una ecuación que ustedes no conocen porque yo no la había mencionado hasta este punto, que es esta ecuación de acá, que es una relación entre la fuerza cortante y el momento flector, que me dice que la fuerza cortante es igual a la derivada del momento flector, ¿vale? O más bien, ¿cierto? Sabemos que la derivada es la pendiente, ¿ya? Entonces, esto se puede deducir, yo no lo hice en la clase de fuerza y momento porque no lo consideraba necesario, pero acá se los menciono. Básicamente lo que me dice esta fórmula es que la fuerza cortante, ¿cierto? Es igual a la pendiente, o mejor dicho, el valor de la fuerza cortante en el diagrama de fuerza cortante es igual a la pendiente del diagrama de momentos. Y esto lo podemos ver muy fácilmente en algunos de los ejemplos que ya hemos analizado. Si me dan un segundito, vamos a ver. No tengo abierto acá el OneNote. A ver. Aquí, ¿cierto? Nosotros vimos, por ejemplo, este ejemplo, para la redundancia. Vimos este ejemplo que era, si no me equivoco, para vigas, para una viga con carga distribuida. ¿Ya? Nos dieron estos dos diagramas, ¿vale? Este es el diagrama de fuerza y este es el diagrama de momento. La ecuación que yo les acabo de presentar, ¿cierto? Me dice lo siguiente. Me dice que la fuerza cortante es igual a la derivada del momento respecto a X, ¿ya? Eso quiere decir que la fuerza cortante tiene el valor de la pendiente. ¿Ya? Y fíjense, justamente, por ejemplo, en el punto de al medio de la viga, ¿cierto? Aquí tenemos pendiente 0. Tenemos pendiente 0. Claramente, ¿cierto? Tenemos una pendiente 0. Bueno, ahí no me quedó completamente plano, pero es 0, ¿vale? Y si vamos al diagrama, en ese mismo punto, tenemos claramente una pendiente, o tenemos claramente, ¿cierto? El punto en 0, ¿ya? Igual a la pendiente acá. La pendiente es 0, porque la derivada del momento respecto a X, y acá me da fuerza cortante 0, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, acá. Aquí tenemos pendientes positivas, ¿vale? Pendientes positivas, y acá tenemos valores positivos, ¿ya? Y esa pendiente sí es positiva, pero va disminuyendo. Acá es máxima, ¿cierto? Aquí un poco menos, un poco menos, un poco menos, hasta llegar a 0. Lo mismo que pasa acá con la fuerza cortante, ¿cierto? Es máxima acá y disminuye hasta 0 al medio. Y de igual manera, ¿cierto? En el lado derecho del dibujo tenemos pendientes negativas cada vez más pronunciadas, ¿vale? Cada vez más pronunciadas, es decir, pendientes negativas que cada vez son más negativas, por decirlo de alguna forma, que es lo que pasa acá. Parte en 0 y esto aumenta de valor siendo negativo hasta el final, ¿ya? Eso nomás a modo de demostración para que veamos la validez de esta fórmula. Se puede derivar, ¿cierto? Obtener matemáticamente, llegar a este resultado con un ejemplo estándar, se puede. Están los libros de mecánica por si alguien lo quiere chequear en detalle. Bueno, entonces, considerando esta fórmula, vamos a considerar esta viga, que está sometida a una carga distribuida, a dos cargas puntuales y a dos momentos puntuales, ¿ya? Vamos a tomar una sección de viga, ¿cierto? Vamos a hacer un corte en una sección intermedia que esté ubicada a una distancia X del origen, y vamos a considerar que esta sección tiene un espesor, un ancho, mejor dicho, de delta X. Y vamos a suponer que la sección transversal de esta viga tiene esta forma, ya que no sé cómo se llama geométricamente, pero tiene esta forma, lo que hace que el eje neutro no esté justo al medio, sino que esté un poco más abajo. ¿Sí? Este es el eje neutro porque el centroide está más abajo, como esto no es simétrico. Así que lo que vamos a hacer acá es considerar el equilibrio de fuerzas horizontales. Ya vamos a excluir del análisis todos los tipos de fuerzas verticales que existan, ¿ya? Porque vamos a trabajar solamente con esta ecuación.
sumatoria de fuerza en X. Así que vamos a poner, esto es como un diagrama cuerpo libre, pero solamente con fuerzas horizontales, ¿ya? Acá había una carga distribuida, ¿cierto? Eso no lo consideramos porque es vertical. Y acá, ¿cierto? Se producen los esfuerzos cortantes que queremos calcular, pero no los vamos a considerar tampoco porque son verticales. Vamos a considerar solamente fuerzas horizontales. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? Bueno, tenemos los esfuerzos normales que generan los momentos, ¿cierto? Que genera el momento. ¿Cierto? En un lado de la viga vamos a tener un momento m, ¿cierto? Que me va a generar este esfuerzo normal, que aprendimos a calcular, ¿cierto? Momento por la distancia a la que estemos calculando, dividido en el momento de inercia del área, ¿vale? Parte en cero en el eje neutro, ¿cierto? Esto es lo que vimos en la clase anterior, y aumenta lineal hacia arriba y hacia abajo. En un lado tenemos compresión, en otro tracción, y en el otro lado de la viga va a pasar exactamente lo mismo, solamente que acá al momento tiene otro valor, en este caso m más dm. Este va a generar un esfuerzo que tenga esta formulación y va a tener esta distribución de esta forma. Ya, esto está en equilibrio sí o sí. ¿Cómo sabemos que está en equilibrio? Porque sabemos que sobre esta cara no hay fuerzas, solamente hay momentos, ¿sí? Y eso lo vimos en la clase anterior, sabemos que toda esta distribución suma cero, ¿cierto? Suma cero de fuerza. Esto suma cero por un lado, sumatoria de fuerza en X igual 0, y esto por su lado también suma cero. Ya, cada una por su lado, el lado izquierdo y el lado derecho suman cero, ¿ya? Por separado. Eso lo vimos en la clase anterior. Lo que sí generan son momentos, que son este momento y este de acá, ¿vale? Entonces esto está en equilibrio, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo ahora, en vez de considerar toda la sección transversal, además hago un corte aquí? Hago un corte acá, a una distancia I', ¿sí? Estoy ubicado I' unidades sobre el eje neutro, acá. Aquí estoy ubicado, ¿vale? ¿Qué pasa si estoy ubicado acá? ¿Sí? Ahora consideramos solamente este segmento de viga, ¿ya? Acá estoy rompiendo el equilibrio, ¿cierto? Estoy rompiendo el equilibrio porque no tengo, ¿cierto? No tengo la certeza de que esto no suma cero, esto tampoco, ¿cierto? Y tampoco tengo la certeza de que si sumo ambas me van a dar cero. De hecho, acá, por ejemplo, en la imagen se ve claramente que no, porque la parte de la izquierda claramente es mayor. Entonces, para que exista este equilibrio, porque sabemos que si una viga está en equilibrio completa, cualquier parte de ella, independiente de los cortes que yo haga, acá hemos hecho ya 3 cortes, ¿cierto? Tiene que mantenerse en equilibrio. ¿Cómo se restituye ese equilibrio? ¿Cierto? Ese equilibrio se restituye con la fuerza cortante longitudinal, que nace de este esfuerzo cortante longitudinal que está acá, sobre la cara longitudinal, ¿vale? Ya, entonces, este esfuerzo cortante es el que va a restituir el equilibrio, y este esfuerzo cortante actúa sobre un área que es igual a T, ¿cierto? Suponiendo que ese es el espesor del segmento o de la localización del segmento donde hicimos el corte, por delta X. O sea, esta es el área donde se encuentra ese esfuerzo cortante, por lo tanto la fuerza cortante, suponiendo que es constante, ¿ya? Que no se me malinterprete, cortante y constante, ¿ya? Va a valer cierto esfuerzo por área, ¿cierto? T por delta I. Esa sería la fuerza que viene a restituir el equilibrio. Entonces ahora vamos a aplicar la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza. Aquí está, ¿cierto? Se ve bastante compleja, pero no lo es tanto. En el fondo, ¿cierto? Este primera integral no es otra cosa que la sumatoria de estas fuerzas de acá, ¿ya? Esta es 1, esta integral de acá, 1, ¿vale? La sumatoria de estas fuerzas. Claramente se integra porque es un continuo, ¿vale? Es un continuo y no es constante, así que no se puede asumir una sumatoria. Ya, luego tenemos la segunda integral, que vendría a ser esta,
Esa integral no es otra cosa que la sumatoria de estas fuerzas de acá, ¿ya? La sumatoria que se transforma en integral porque es un continuo, ¿ya? Y por último tenemos acá la fuerza cortante, que vendría siendo este concepto que está acá, que nada más es esfuerzo por área, ¿cierto? Esfuerzo por área, porque estamos asumiendo que es constante, ¿ya? Y al ser constante, no es necesario, o en el fondo esto es una integral también, pero el resultado de la integral me da cierto, bueno, en el fondo, si lo hacemos formalmente, esto es la integral de t por dA, pero como estamos asumiendo que tau es constante, me queda dA, y el área sabemos que vale t por dx. Así que de ahí sale esa formulita. Entonces, otro detalle, esto está integrado en esta área prima, ¿ya? ¿Cuál es el área prima? ¿Ya? Se preguntarán ustedes, ¿cuál es el área del segmento en el que hemos hecho el corte? Ya, si volvemos un poco atrás, el área prima vendría a ser esta área de acá. Esta área de acá. ¿Sí? Esta es el área prima, el área que hay por sobre el segmento donde hicimos el corte hasta el final de la viga, y también, ¿cierto? Es igual porque la viga es prismática al área de atrás. ¿Ya? Estas son el área prima donde estamos integrando. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque va a tener implicancia en el resultado que estamos buscando. Bueno, me quedan estas dos integrales. Reemplazo la fórmula del esfuerzo acá. Reemplazo la fórmula del esfuerzo acá. Si unimos las integrales, ¿cierto? Aquí me faltó un dA. Un dA, ¿cierto? Sí, aquí me faltó el dA. Si unimos estas integrales, ¿cierto? Va a haber una resta, este m se va a restar con este y me va a quedar de m sobre i por dA, que va a ser esta integral de acá. Me va a quedar esta integral de acá y con signo negativo, así que pasa para el otro lado y me queda esta ecuación de aquí. ¿Vale? Me queda esta ecuación de acá, que si despejamos luego el tau, que es el valor que estamos buscando, me queda esta ecuación de acá abajo. ¿Cierto? Pasamos dividiendo, perdón, el espesor y el dx y me queda esta ecuación de acá. ¿Ya? Esto que está en paréntesis, de acuerdo a la fórmula que les presenté en antes, es igual a la fuerza cortante, AB, ¿cierto? Y esta integral que está acá, ¿cierto? Es el primer momento del área prima. El primer momento de A', ¿sí? Y lo vamos a denominar acá con la letra Q, ¿ya? Con la letra Q, así que al final la ecuación me queda reducida a esto. ¿Vale? Me dice que tau, que es el esfuerzo cortante en la viga, ¿cierto? En un punto situado a una distancia I' desde el eje neutro, ¿ya? Hemos supuesto que este esfuerzo es constante y por lo tanto está promediado a lo largo del ancho de la viga o del espesor T de la viga, ¿ya? Este es el valor del esfuerzo tanto transversal como longitudinal. Y es directamente proporcional con la fuerza cortante, ¿sí? La fuerza cortante interna resultante que se obtiene del método de las secciones y de las ecuaciones de equilibrio y del diagrama, ¿cierto?, de fuerza cortante. Y, ¿cierto?, es el momento de inercia de la sección transversal completa respecto al eje neutro. Tau es el ancho, o sea, T es el ancho de la sección transversal de la viga, donde se está calculando el esfuerzo cortante, y Q, ¿cierto?, es el primer momento del área prima, ¿ya? Es el primer momento del área prima, que si consideramos el área prima y la fórmula de centroide, ¿cierto? Tenemos esta ecuación, que es la ecuación para calcular el centroide de un área, que vimos en la clase, hace 2 clases, ¿cierto? Si despejamos, nos va a dar que el primer momento del área prima es igual a la posición de su centroide por el área prima propiamente tal. Esta es la forma más fácil de calcular el Q,
Ya, yo sé que acá se ve un poco, o suena un poco complicado, pero vamos a ver en los ejemplos que no lo es tanto, ¿ya? Es simplemente encontrar un centroide respecto al eje neutro y multiplicarlo por el área, y de esa manera obtenemos el valor de Q del primer momento. Y área prima, ¿cierto? Hay que considerar que es la porción superior o inferior del área transversal de la viga, considerada desde la sección en la que estamos midiendo el esfuerzo, ¿cierto? Hasta el final de la viga. Así que eso, básicamente, esa es la fórmula. Bueno, acá menciono, ¿cierto?, que esta fórmula la derivamos a partir de los esfuerzos cortantes longitudinales, pero es válida también para los transversales, ¿ya? Porque ambos tienen el mismo valor, ¿cierto?, de acuerdo a la condición de equilibrio de un elemento, de un estado de esfuerzo de una viga o de un material que compone una viga que está de esfuerzo cortante. Bueno, acá hay un par de condiciones que es importante tener en cuenta para que se cumpla esta ecuación, pero son básicamente las mismas suposiciones que hacemos siempre, que es que el material sea elástico lineal, que tenga un modo de elasticidad igual en tensión y en compresión. Y a todo eso es cierto que sea homogéneo, isotrópico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora bien rápido los dos tipos de viga más comunes que existen y cómo eso afecta el resultado de la ecuación que hemos derivado, ¿vale? La primera es cuando la viga tiene una sección que es rectangular, ya que es el caso más fácil, ¿cierto? Que es cuando la viga simplemente es un rectángulo, un prisma rectangular, ¿ya? Esta es la sección transversal. Tiene en este caso un ancho B, una altura H, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es ubicar un... Queremos calcular el esfuerzo cortante, ¿cierto?, en un punto específico, por ejemplo en este, ¿cierto? En un punto arbitrario, estamos calculando acá, ¿ya? Esa sección va a estar a una distancia, acá debería ser I', ¿cierto? A una altura I', o I también funciona, ¿ya? I' mejor, porque acá tenemos, ¿cierto? Esa sección nos va a separar en un área superior, que es esta área plomita, ¿cierto? Esta área más oscura es el área prima, ¿ya? Esa es el área prima. Entonces, esa área, ¿cierto? Tiene su centroide, ¿cierto? Y también tiene su ancho, ¿ya? Acá este valor lo obtengo, ¿cierto?, de restar h medios menos el i, ¿ya? Que es a la altura a la cual se encuentra esa área. Entonces, para calcular el Q, simplemente lo que hacemos es multiplicar la coordenada del centroide, ¿sí? Que es todo esto de acá se ve un poco enredado, pero no es tanto. En el fondo acá lo que me está diciendo es que el centroide, ¿cierto?, está a la mitad del ancho de esta área, que es h medios menos i, esto de acá, está a la mitad, pero tengo que sumarle este i porque es a la altura en la cual comienza. Básicamente es eso, ¿vale? Así que me queda esta fórmula para el centroide. Este es el I' barra, ¿ya? Aquí me queda esto, ¿cierto? Luego el área prima, ¿cierto? El área propiamente tal, lo que vale es H medio menos I por B, ¿sí? Base por altura. Así que bueno, esto se trabaja, ¿cierto? Se hace la multiplicación acá. Acá ya está hecha, ¿cierto? Se puede comprobar y me da este valor de aquí para Q, ¿ya? Me da este valor para Q. Si ese valor lo reemplazamos en la fórmula del esfuerzo, vamos a obtener esto de acá. Tenemos la fuerza cortante, este es el valor de Q, sobre el momento de inercia, que es un doceavo de la base por altura al cubo, por el espesor, que en este caso es la base, ya porque es rectangular. Si trabajamos toda esta ecuación, nos queda esta ecuación de acá, ¿cierto? ¿Qué me dice esta ecuación de acá? Me dice que
no nos fijemos tanto en que hay un 6 sobre la base por la altura del cubo, ¿cierto? Eso, todo esto de acá, todas estas variables que son constantes al final van a ser un número, ¿ya? Van a ser un número. Lo que importa acá es la variable, que es el i, y que está al cuadrado, ¿ya? Eso me indica que el esfuerzo cortante se distribuye de una forma parabólica, cuadrática, ¿cierto? Podemos comprobar fácilmente que si en esta ecuación nosotros reemplazamos el i por la distancia a la cual se encuentra la fibra superior e inferior, que son más, menos h medios, si reemplazamos cualquiera de esos dos valores, podemos comprobar fácilmente que nos va a dar 0. Nos va a dar 0 en el extremo superior, inferior. ¿Vale? Y si calculamos en el eje neutro, si calculamos en i igual 0, vamos a obtener un valor máximo que va a ser este de acá, ¿ya? Y ese valor máximo me va a dar un quinto de la fuerza cortante sobre el área, ¿ya? Ese es el valor de acá. Entonces, esto se distribuye parabólico partiendo en 0 de los extremos y llegando a un máximo en la mitad. O no en la mitad, en el eje neutro, ¿ya? En este caso, el eje neutro está en la mitad. Esto es súper conveniente porque si lo pensamos, el esfuerzo normal es completamente al revés. Es máximo en los extremos y 0 en el eje neutro. ¿Ya? Entonces fíjense que aquí, ¿cierto? Suponiendo que esto es así, estoy inventando acá, ¿ya? Estoy inventando. Entonces, fíjense que esto es bueno porque donde tenemos el esfuerzo cortante menor o 0, tenemos el esfuerzo normal máximo. Y viceversa, donde el esfuerzo cortante es máximo, el esfuerzo normal es nulo. Así que hay por ahí, ¿cierto?, alguna forma en la que se contrarrestan estos dos esfuerzos. Lógicamente que al medio, por ejemplo, si tomamos este punto, vamos a tener un valor de esfuerzo alto también y un valor de esfuerzo normal también considerable. Así que eso básicamente, bueno, acá está. Otro detalle no menor, ¿cierto? Nosotros al principio del curso vimos una forma de calcular el esfuerzo cortante, ¿cierto? Que era simplemente el esfuerzo cortante igual a la fuerza sobre el área, ¿ya? Esta ecuación de acá es la simplificación máxima que se le puede hacer a un estudio de esfuerzo cortante, ¿ya? Con todas las simplificaciones o suposiciones que uno pueda hacer, puedo ocupar esta fórmula para cortante directo, ¿ya? También podríamos ocuparlo en viga, pero estaríamos obviando un 50% del valor del momento máximo, si es que asumimos que el esfuerzo es constante, ¿ya? Básicamente eso, ¿ya? O sea, este resultado es mucho más exacto que este, ¿ya? 50% más. Eso está escrito acá, ¿cierto? El esfuerzo máximo es 50% mayor que el esfuerzo cortante promedio determinado con la ecuación de esfuerzo cortante básica, ¿cierto? Que es la que vimos al principio. También cabe destacar, ¿cierto? Que esto ya lo he mencionado varias veces, que acá calculamos el esfuerzo transversal, pero también es válido para el longitudinal, ¿cierto? O sea, calculamos esto, pero obtenemos de YAPA también este esfuerzo de acá, ¿ya? Ambos esfuerzos tienen el mismo valor, que es el valor que hemos determinado con la fórmula anterior. Eso con las vigas rectangulares. El segundo tipo de viga que es muy común y que ya hemos tratado en esta parte del curso es las vigas de patín ancho, ¿cierto? Que están compuestas por dos patines que son las partes superiores o las aletas, ¿cierto? De forma coloquial. El nombre más técnico, bueno, tampoco es técnico, pero se le denomina patines, ¿cierto? Y a la parte central se le denomina alma, ¿ya? Entonces, bueno, acá el esfuerzo cortante se va a distribuir de cierta manera, ¿cierto? Aquí vemos el esfuerzo cortante sobre la sección transversal de la viga. Y si hacemos un cálculo similar al que hicimos para la viga rectangular, vamos a apreciar, ¿cierto? Que aquí también va a distribuirse
parabólica, sí, también va a ser una parábola, pero como hay un cambio de espesor, ¿cierto? En dos puntos hay cambios de espesor, y nuestra fórmula es, ¿cierto? Perdón, tau, esfuerzo cortante es igual a fuerza cortante por primer momento sobre momento de inercia por el espesor, ¿ya? Entonces fíjense que entre el espesor y el esfuerzo cortante hay una relación inversamente proporcional. Entonces, sobre los patines, donde tenemos cierto, un espesor muy grande, tenemos esfuerzos cortantes pequeños, y acá en este punto, que es donde cambia drásticamente el esfuerzo, donde cambia drásticamente el espesor, va a haber un cambio drástico también en el esfuerzo cortante. O sea, como disminuye demasiado el espesor, de golpe el esfuerzo cortante aumenta hasta este punto, luego sigue comportándose como una parábola, va a tener su máximo en el mismo lugar, al medio, o sea, en el eje neutro, ¿cierto? En este caso igual es al medio. ¿Y qué más? Y bueno, luego acá se va a pillar con el segundo patín, donde vuelve a aumentar el espesor, por lo tanto el esfuerzo cortante vuelve a disminuir, y luego sigue parabólico hasta cerrar en cero, ¿ya? Así se comporta el esfuerzo cortante en vigas con patines anchos. Eso en cuanto a la teoría, ¿ya? Esa es la teoría de esta parte de los esfuerzos cortantes. Yo sé que acá, ¿cierto? He transmitido harto, ¿cierto? Una serie de conocimientos y una derivación matemática que puede ser más o menos compleja, pero al final, ¿cierto? Es una fórmula con la que se trabaja, hay que tener claro qué representa cada variable y esa fórmula, qué distribución me representa, ¿vale? Así que vamos a ver un ejemplo, como siempre. Si alguien tiene alguna duda antes de comenzar con el ejemplo de la materia, la puede plantear ahora, mientras yo paso a la pizarra virtual. Sacar un pantallazo a esto para... Aquí está la última clase que vimos. Ya. ¿Y aquí me dice este problema? Me dice tenemos una viga de acero que está sometida a una fuerza cortante de 80 kN, ¿cierto? Esa fuerza va a provocar un esfuerzo cortante y queremos graficar la distribución de dicho esfuerzo sobre la sección transversal de la viga, especificando el esfuerzo cortante máximo, ¿ya? Y en los puntos de conexión entre los patines y el alma. Ya. Vamos a ir bien por paso acá porque, bueno, son hartos los cálculos que hay que hacer. Vamos primero que nada a graficar la sección transversal, bien rápido, ¿cierto? Tendríamos, bueno, un patín, ¿cierto? Luego tendríamos el alma, que me van a disculpar si esto no me queda simétrico o no me queda muy bien. Vamos a ver por ahí, yo creo que está bien. Vamos a ver si puedo copiar esto. ¿Sí? Algo así, ¿ya? Bueno, la fórmula, ¿cierto? Acá requiere que calculemos básicamente dos variables. La fuerza cortante me la dan. Si no me la dieran, habría que hacer el diagrama de fuerza cortante y determinarla. En este caso me la dan, tenemos que determinar los Q, porque hay que calcular en varios puntos el momento de inercia y el espesor. Bueno, el espesor sale por inspección, ¿cierto? Así que independiente del punto en donde nosotros hagamos los cálculos, siempre vamos a necesitar el momento de inercia del área completa, ¿ya? Ese momento de inercia es del área completa siempre, no es del área prima, ¿ya? Así que vamos a calcular ese momento de inercia primero que nada. Ya. Bueno, esta sección, ¿cierto? La hemos dividido en tres.
Bueno, este cálculo lo hicimos en la clase pasada con distintos datos. Lo vamos a hacer bien rápido acá. Aquí, ¿cierto? Me falta claramente un dato. Me falta el espesor de al medio, que eso vale 15 milímetros. 15 milímetros. Ahí está. 15 milímetros. Entonces, para el alma, ¿cierto? El momento de inercia va a ser un doceavo de la base, que es 15 milímetros, 0,015 metros, ¿cierto? No voy a anotar la unidad mejor para no sobrecargar el dibujo, por la altura al cubo. Y esto tiene una altura de 200 milímetros, o sea, 0,2 metros al cubo. ¿Ya? Esa es para el alma. ¿Ya? No hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos, ¿cierto? Porque el centroide de la viga completa, ¿cierto? Coincide con el centroide del alma, ¿vale? Aquí estaría el eje neutro. Ahí estaría el eje neutro, ¿vale? Aquí está el centroide tanto del alma como de la viga completa. Ya. Luego tenemos los dos patines, que como esto es simétrico, calculamos uno y lo multiplicamos por 2. Un doceavo de la base, que son 300 milímetros, 0,3, por la altura, que son 20 milímetros, o sea, 0,02 al cubo. Acá sí tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos, por lo tanto le sumamos el área, 0,3 por 0,02, por la distancia entre ¿cierto? El centroide de cada patín con el eje neutro, ¿cierto? El centroide estaría en este eje, ¿cierto? Y necesitamos esta distancia. A ver si esto me queda un poco más derecho. Necesitamos esta distancia de acá. ¿Cuánto va a valer esa distancia? Va a valer, ¿cierto? 100 milímetros más 10. O la mitad de 200, ¿cierto? Más la mitad de 20, 110 milímetros. Esa es la distancia entre los ejes para aplicar el teorema de los ejes paralelos. Eso me va a dar 0,11 metros y eso va al cuadrado. ¿Ya? Ese es el momento de inercia. Esto me va a dar 155,6 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Ya, ese es el momento de inercia de la figura completa. Este dato lo necesitamos para hacer el cálculo del esfuerzo en cualquier punto. Ya, ahora queremos hacer ¿cierto? Queremos calcular los esfuerzos, la distribución de esfuerzo. Vamos a mover esto para acá. Vamos a dibujar acá la viga de costado, ¿cierto? La viga de costado o la vista de lateral, ¿cierto? Aquí tendríamos los dos patines. Aquí tendríamos el otro patín, ¿cierto? Y bueno, el esfuerzo sabemos cómo se distribuye. Sabemos que aquí va a tener un salto. Aquí va a tener un salto, ¿cierto? Y bueno, va a partir en cero desde la fibra superior, parabólico, hasta el salto. Luego esta parábola va a continuar. Aquí esto me va a quedar pésimo, pero me van a disculpar. Van a hacer como que esto es una parábola, ¿ya? Luego viene el otro salto y acá disminuye hasta llegar a cero, ¿ya? Hasta llegar a cero y bueno, entre medio tenemos un sinfín de valores, entre los cuales el que nos interesa en este caso es el valor máximo que está justo acá al medio. Ya voy a dibujar un par de líneas más para que esto se vea bien. Ya, entonces, ¿qué valores nos pide el problema? Nos pide el valor máximo y nos pide los valores de los patines, en la unión de los patines. Una línea más. Ahí está. ¿Cierto? Este va a ser el valor máximo. Aquí, este va a ser el tau max.
el tau max y ya, y los otros valores que se nos piden son los valores de en los patines. Así que vamos a calcular los esfuerzos en un punto que esté en la unión de los patines, pero que esté en la parte del patín, o sea, arriba, ¿ya? A este punto le vamos a llamar punto B', ¿ya? B'. El que está justo en la unión, pero está en la parte del patín, ¿ya? El que está en la unión, pero está en la parte del alma, lo vamos a llamar B, ¿ya? O sea, estamos calculando este punto, aquí vamos a calcular el tau B', y aquí vamos a calcular el tau B, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra área prima? Nosotros estamos haciendo los cálculos aquí, ¿ya? Este es nuestro I. Este es nuestro I. En este caso son 100 milímetros, ¿ya? Nuestra área prima es todo lo que está sobre ese I. Todo ese I. Aquí. Toda esta es nuestra área prima, ¿vale? Esta es el área prima. Y nosotros tenemos que calcular el primer momento de esa área, ¿vale? El primer momento. El primer momento. Ese va a ser el Q de B o de B', los dos son iguales, ¿ya? Porque el área es exactamente la misma. Tanto si consideramos como un pasito hacia arriba, un pasito hacia abajo, el primer momento es el mismo porque se considera exactamente la misma área. Ya, la forma más fácil de calcular esto es multiplicando el centroide del área prima por el valor del área prima, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el centroide de esta área prima? ¿Cierto? El centroide está acá. Está acá, ¿cierto? Justo en este punto a 110 milímetros. Ya, ese es el centroide porque esto vale 20 milímetros, así que está a 10 milímetros, la mitad más los 100 milímetros que hay desde el eje neutro a donde empieza el patín, eso me da 110 milímetros, o sea 0,11 metros. ¿Ya? 0,11 metros, y el área prima, en este caso es el área del patín, que son 300 milímetros, 0,3 metros por 0,02 metros, que es el espesor, ¿vale? Entonces aquí me va a quedar, me va a dar esto 0,66 por 10 elevado a menos 3 metros al cubo, ¿vale? Tenemos 3 unidades de metro. Ya, ese sería el primer momento del área prima para el punto B y el punto B'. Entonces, ahora que calculamos los esfuerzos, vamos a tener tau, vamos a calcular en B' primero, ¿cierto? Que es la parte del patín. Esto me va a dar igual a la fuerza cortante, que será dato del problema, 80 kilonewton, 80 por 10 elevado a 3 newton, por el primer momento, que me dio 0,66 por 10 elevado a menos 3 metros al cubo, sobre el momento de inercia, que es 155,6 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, ¿vale? Por el espesor. ¿Qué espesor consideramos acá? Consideramos el espesor del patín, porque B' está sobre la unión, un poquito sobre la unión, así que alcanza a agarrar el espesor del patín, ¿vale? Así que aquí esto va por 0,3 metros. Vale, si hacemos los cálculos, esto me va a dar 1,13 megapascales. 1,13 megapascales. Este sería el valor de acá. 1,13 megapascales. Y lógicamente que esto se repite acá abajo. 1,13 megapascales. Para calcular ahora el valor del esfuerzo, ahora en la unión, pero en el punto sobre el alma, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, los datos son iguales, es la misma fuerza, el mismo primer momento, el mismo momento de inercia. Lo que cambia es el espesor, ¿vale? Acá ya no estamos en el patín, estamos en el alma, y el alma tiene un espesor de 15 milímetros.
¿vale? 15 milímetros, así que esto va por 0,015. O sea, fíjense que acá esto, no sé qué fracción será 0,015 de 0,3, pero es muy, muy pequeña. Así que esto va a aumentar un montón. Esto me va a dar 22,6 megapascales. ¿Cierto? Aumentó 20 veces o un poco menos. 18 veces puede ser. Así que este valor acá es 22,6 megapascales. Que es igual al valor que hay acá. 22,6 megapascales. O sea, acá el cálculo lo único que cambió fue el espesor. ¿Cierto? Este espesor y este espesor. Ya, lo último que queremos calcular acá es el esfuerzo máximo, ¿vale? Para calcular este esfuerzo máximo, aquí sí que cambia el cálculo que tenemos que hacer, porque ahora cambia nuestra área prima. Vale, voy a copiar este dibujo para traérmelo acá abajo. A ver, por acá, ¿cierto? Vamos a borrar esto. Nuestra área prima ahora va a ser todo lo que está por sobre el punto en el que nosotros estamos calculando. Ya nosotros ahora estamos calculando el esfuerzo acá, justo en el eje neutro, porque ahí es el momento máximo, o sea, ahí es el esfuerzo cortante máximo. Aquí estamos haciendo el cálculo, así que nuestra área prima es todo lo que está por sobre ese punto. Ya también podríamos haber considerado hacia abajo el cálculo hubiese sido el mismo, ¿ya? ¿Cuál es el problema acá, entre comillas? ¿Ya? El problema es que hay que encontrar el centroide de esta área. ¿Ya? Hay que encontrar el centroide de esta área que está acá tachurada. Y es un área compuesta, así que no es complejo, pero hay que hacer un paso aquí, un paso de más. ¿Vale? Em, así que el centroide va a estar en algún lado, ¿cierto? Probablemente esté por acá, ¿cierto? El centroide, así que lo vamos a calcular. ¿Vale? El centroide. Este I barra prima, ¿ya? El I barra prima, ¿cierto? Es igual a la sumatoria, ¿cierto? De las áreas por los I prima, ¿cierto? Dividido en la sumatoria de las áreas, ¿ya? Ya, y aquí hay un detalle que no sé si esto va a hacer esto más fácil o lo va a hacer más complicado, pero nosotros, ¿cierto? El Q, ¿cierto? Es igual al I prima por el área prima, ¿ya? Y como el I prima es sumatoria de áreas por I primas, dividido en sumatoria de áreas, por el área prima, en realidad estas dos variables son lo mismo. Esto de acá y esto de acá son iguales, ¿ya? Ambas son el área prima. Esto de acá igual era el área prima. Entonces esto se anula y al final el Q o el cálculo del Q se me reduce a ser la sumatoria de áreas por los I primas. ¿Ya? Si les complica esta formulación, calculan el centroide y la multiplican por el área. Les va a dar lo mismo. Pero acá, ¿cierto? Tenemos, bueno, vamos a tener un área 1 que va a ser el área de arriba, un área 2 que es el área de abajo. Para el área 1, ¿cierto? El área de ese segmento vale 0,3 metros, ¿cierto? Que es el ancho, por la altura que es 0,02 metros, por la ubicación del centroide, ¿cierto? Que es 110 milímetros, o sea, 0,11 metros, ¿ya? Más la segunda área, que tiene un área del espesor que es 0,015, por la altura que es 0,10 o 0,1, 100 milímetros, ¿cierto? Por la ubicación del centroide de esta área que está justo en la mitad, o sea, en 50.
0,05. No sé si esto se entiende bien o es necesario que haga alguna gráfica un poco más explicativa, ¿cierto? Acá el centroide 1 está aquí, ¿cierto? Esa es la coordenada del centroide 1 y el centroide 2 está acá. Y la coordenada del centroide 2 son los 50 milímetros que están acá, por el área respectiva. Entonces esto se calcula, me da 0,735 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Y ahora introduzco estos valores solamente en la ecuación. En este caso el tau max va a ser igual a la fuerza cortante, que es 80 por 10 elevado a 3 newton por el primer momento, que es 0,735 por 10 elevado a menos 3 metros al cubo, sobre el momento de inercia, que es el mismo que ocupamos en delante, 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, por el espesor, que es el espesor del alma, porque estamos calculando en el alma, 0,15 metros, y esto me da 25,2 megapascales. O sea, acá sí o sí tienen que cumplirse que este es el valor máximo, y acá esto vale 25,2 megapascales. ¿Vale? Ese es el cálculo que hemos hecho acá. ¿Qué hay que considerar aquí? Bueno, que este gráfico nosotros lo hicimos, es representativo, ¿cierto? Pero el esfuerzo tiene una dirección que es transversal. Que es transversal. Eso quiere decir que el esfuerzo, por ejemplo, acá va así, hacia abajo, ¿cierto? En este caso va hacia abajo porque la fuerza iba hacia abajo. Estos serían los tau, ¿cierto? Que tienen distintos valores. El mayor está al medio, con 25,2 megapascales. Así se distribuye el esfuerzo cortante. Así que eso, chicos. No sé si habrá alguna consulta. Hay otro problema planteado acá, ¿cierto? Con una viga T, pero este problema lo vamos a resolver el día martes. Vamos a resolver este problema y los otros dos que quedaron de la guía o de la clase de esfuerzo normal. Esos tres problemas los vamos a resolver el martes y con eso vamos por finalizado el curso en cuanto a materia. ¿Vale? Así que eso, los invito a que practiquen, ¿cierto? Esto requiere práctica, que suelten la mano, que hagan ejercicio. Es la única manera de asimilar los contenidos. Así que les dejo la palabra. No sé si alguien tiene algo que preguntar o que comentar, no sé. No, sin dudas, pero como dice usted, hay que practicar, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, chicos, me despido entonces por mi parte. Espero que haya quedado medianamente claro, que lo refuercen y ya el martes, ¿cierto? Nos juntamos por última vez a resolver los problemas. La próxima semana también probablemente haya ayudantía también para que puedan reforzar un poco más. Así que eso, chicos, que tengan un buen fin de semana largo, aprovechen de descansar o de estudiar según las necesidades de cada uno para este fin de semestre que se avecina. Acá hay una pregunta de un compañero, dice: profesor, tengo una duda sobre la aprobación del curso. Si tengo un 3,6 en pruebas y un 6 en controles, teniendo reprobaría. No, se aprueba todo junto, Nicolás, ¿ya? Se saca el promedio del ramo completo, la parte práctica vale 20% y la parte teórica vale 80% y se aprueba todo junto, ¿ya? No es por separado. Eso, adiós. Chao, profe. Que tenga Chao, buen chao. resto de semana. Chao. Igualmente. Chao, chao.